Buenas tardes y bienvenidos a Odontología sin truco, el programa dedicado 100% a desgranar la odontología del profesor Dr. Cosme Gai Escoda. Yo soy Carlos Galante, el moderador del programa, y hoy vamos a entrevistar a la doctora Lucrecia Mestre Galofré. Ella es odontóloga por la Universidad de Barcelona, especialista en patología y terapéutica dental y prótesis estética, en el consultorio 171 del Centro Médico Tecno, que es doctora del equipo del doctor Cosme Gai Escoda. Doctora, le voy a lanzar la primera pregunta. Muy bien, adelante. ¿Qué pasa con los implantes de plata? ¿Hay que cambiarlos? Con los empastes de Ay, con plata. los empastes, perdona. Sí, bueno, hay un poquito de controversia en cuanto a los empastes de plata, porque son unos empastes que se utilizaban mucho antiguamente. De hecho, la mayoría de las personas de más de 30 años tienen alguno en su boca. Y en su momento eran unos empastes que funcionaban muy bien. De hecho, hubo un momento que ni siquiera había otra alternativa. Pero a día de hoy tienen algún problemilla, ¿no? Sobre todo porque están formados por una aleación de metales, entre ellos el mercurio. El mercurio sabemos que a día de hoy es tóxico, por eso se han eliminado los termómetros de mercurio. Y claro, esos empastes que tenemos en boca se supone que liberan un poquito, aunque sea mínimo, tienen una mínima liberación de mercurio que se va acumulando a lo largo de los años. Entonces se ha planteado a ver hasta qué punto habría que retirarlos de la boca o no. De hecho, a día de hoy están prohibidos que se coloquen tanto en mujeres embarazadas como en niños, y en según qué países incluso están prohibidos que se apliquen a ningún paciente. En cuanto a las personas que ya los tienen, pues bueno, hay que hacer una valoración personal, ¿no? Porque también es muy importante saber que cuando retiramos un empaste de plata también hay liberación de mercurio. Y hay una liberación de mercurio pues que de buenas a primeras es mucho más intensa que a veces la que puedes ir teniendo a lo largo de los días, las semanas y los meses. Entonces es importante valorar cómo está ese empaste de plata, si está en buen estado o no, si está dando alguna sintomatología al paciente. Y sintomatología no es solo sintomatología a nivel dental, sino que es también sintomatología a nivel sistémico. Hay pacientes que tienen como mucha más susceptibilidad a este tipo de tóxicos, bien por un tema metabólico, bien por un tema de otras patologías que tengan. Entonces es muy importante hacer una historia clínica y evaluar cada paciente. Luego también hay que ver la prioridad de tratamientos, es decir, hay pacientes que te vienen que tienen 1000 caries y 1000 infecciones y otros temas que hay que tratar primero que un empaste que aparentemente esté bien, aunque tenga un mínimo de liberación de mercurio, ¿no? Entonces, bueno, hacer el análisis y a partir de aquí decidir si cambiarlo o no. Si lo cambiamos, es muy importante hacerlo correctamente, ¿vale? Tanto desde el punto de vista medioambiental, porque si no eso pues se va por el agua y puede pasar a formar parte del océano y con todos los problemas concomitantes. Entonces es importante tener un protocolo establecido y sobre todo también para la protección del paciente y del personal, porque en el momento que eliminamos la amalgama se crea un vapor de mercurio que pues eso al final también es tóxico, ¿no? Entonces pues el personal que lo eliminamos nosotros tenemos que llevar un tipo de mascarillas específicas, al paciente hay que protegerlo de una manera determinada, la habitación tiene que estar ventilada, hay que utilizar un tipo de succión también especial, entonces son toda una serie de características importantes a la hora de retirar esos empastes. Es más, muchas veces a los pacientes se les da una suplementación con quelantes, que los quelantes pues atrapan esos metales pesados y ayudan a que se eliminen del organismo más fácilmente. Entonces, pues a lo mejor tenemos pacientes que han mejorado mucho al retirar los empastes de plata. Por ejemplo, en concreto me estoy acordando de un caso de un paciente que tiene esclerosis múltiple y que pues alguno de los médicos que le llevaba le recomendó esto. Entonces realizamos la extracción de todas las amalgamas, pues con todo el protocolo un poquito que te he explicado, y el paciente nos mejoró muchísimo. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Totalmente. Y, ostras, no tenía ni idea que fuera realmente que tuvieras que hacer todo ese protocolo para retirar lo que viene a ser un empaste, ¿no? Que ahora Sí. estabas hablando y pensaba, ostras, pues casi que es mejor que lo dejes ahí, no lo toques y enseñar bien al Claro. paciente pues bueno, a mantener una buena higiene dental, a cuidarlo lo máximo para que dé el mínimo problema. También otra pregunta que me surgía era que necesitas hacerle la anamnesis, ¿no? Como esa historia clínica al paciente para ver si esos síntomas que puede dar esa pequeña cantidad de mercurio, claro, decías a nivel metabólico, y digo, bueno, ¿y cómo lo identificas, no? ¿Qué es?
Bueno, porque es que a veces son los mismos pacientes pues pacientes que tienen eso como síntomas que no se relacionan con ninguna cosa concreta y ellos mismos a veces han investigado. Hoy en día pues investigas por internet y se dan cuenta de que pueden haber cosas que estén relacionadas con los empastes de plata. Y sobre todo también la gente, hoy en día hay gente que se preocupa más por estas cosas, ¿no? Pues yo qué sé, el mercurio que tomamos en el pescado azul, pues son conscientes de que es bueno tomar pescado azul, pero que sean más bien los pequeños porque acumulan menos mercurio en lo que es el pescadito. Entonces, bueno, la gente está informada de estas cosas y ya muchas veces también hay pacientes que te lo piden, ¿no? Porque se preocupan más pues, de los tóxicos que le rodean. También el tema de los tóxicos es una cosa que es acumulativa. Es decir, si solo tuviéramos empastes de plata y el resto de cosas a nuestro alrededor no hubiese ni un tóxico, pues seguramente no nos afectarían tanto. Pero al final es la gota que colma el vaso y estamos hoy en día tan expuestos a tantos tóxicos que a veces pues, la pequeña liberación que tienen nuestros empastes de plata es la gotita, ¿no? Entonces, que colma el vaso, sí, porque exacto. al final, yo qué sé, si vives en el centro de Barcelona, pues ya ni te cuento, ¿no? Claro, Monóxido de carbono, claro. saco, plomo, vamos, de todo, ¿no? Los pesticidas, las cremas, Exacto. con los parabenos, con todas estas cosas, los tuppers de plástico, ¿no? Que algunos ya liberan ahí también. Y ahora que comentas esto de los, bueno, parabenos y tal, la alternativa hoy en día a los empastes de plata son los empastes de resina, ¿no? Que son los empastes blancos que conocemos como composite. Y dentro de los composites también hay que diferenciar que hay muchos diferentes tipos de composite, porque hay diferentes marcas y porque hay diferentes composiciones. Y hay algunos composites, por ejemplo, que llevan BPA, que también es el tema todo este que hay de la polémica de los plásticos. Entonces también nosotros, por ejemplo, intentamos siempre comprar composites que no tengan ese tipo de compuesto, porque a lo mejor vamos de Guatemala a Guatepeor y los de mercurio Totalmente, y los de plata liberaban mercurio, pero luego los de resina liberan otras otros cosas. Exacto, claro, a nivel hormonal, ¿no? Y todo el rollo. Es muy importante todo esto hoy en día, ¿sabes? Que la gente a veces piensa, bueno, un empaste al final pues me lo van a poner blanco y es el mismo material más o menos en todos los sitios y no. Sí, te lo digo como paciente que al final, ¿no? Pues nos ponemos en manos del profesional y pues me han puesto un empaste y ya está. Pues te quedas con la idea de que tú tienes un daño, una lesión en el diente, ¿no? Te ponen el empaste por una caries y que te lo han rellenado con algo, le han dado con una lucecita ultraviolada, eso se ha puesto duro, ¿no? Y ya está, y eso ¿no? ya te queda para siempre, ¿no? En teoría. La pregunta que me viene es, ¿qué pasa con los bruxistas? Sí, los bruxistas son las personas que apretan mucho los dientes, ¿no? Sí. Entonces, los empastes de plata funcionaban muy bien porque eran muy duros y aguantaban muy bien a lo largo del tiempo, pero tienen un problema y es que muchas veces tienen un módulo de elasticidad más duro que la propia dentina del diente. Entonces, a lo largo del tiempo, con las fuerzas de la masticación y sobre todo con los pacientes que apretan mucho los dientes, esas amalgamas van haciendo como de cuña dentro del diente y van creando pequeñas fisuras. De hecho, muchas mentes cuando retiramos estos empastes de plata nos encontramos con fisuras debajo. Y estas fisuras a veces incluso llegan al nervio, como si fuera una caries que llega al nervio y acaban dando problemas de pulpares que hay que acabar matando el nervio. Entonces, por eso también es importante cuando quitamos una amalgama avisar al paciente de que quizá nos podemos encontrar fisuras, quizá en los primeros días que se retira esa amalgama puede haber un poquito más de sensibilidad dental y en cuanto a la pregunta que tú me hacías, pues a veces en bruxistas sí que valoramos más, pues si el empaste ya lo ves, que está un poquito filtrado y que puede haber riesgo de que empiece a tener sensibilidad, pues vamos a cambiarlo ya antes de que sea demasiado tarde. Y indagando un poquito más sobre el tema de la sintomatología, a mí personalmente es algo que me encanta, ¿no? Y siempre le aseguro que muchas personas que nos oigan pues dirán, oye, pues mira, yo conozco a alguien, ¿no? A lo mejor mi abuelo o mi abuela tiene un empaste de plata, tal. ¿En qué me tendría que fijar yo en que si realmente pues podría ser esa gotita que colma el vaso de algún problema de salud, ¿no? Porque pienso, mercurio, pues me viene el sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pero ¿qué tipo de sintomatología podría es que haber? está relacionado con muchísimas cosas, entonces no es tan fácil. Por eso es importante también trabajar en un equipo multidisciplinar y nosotros muchas veces trabajamos en conjunto con otros médicos que están llevando a ese paciente. Por ejemplo, en el caso este que te comentaba de la esclerosis múltiple, pues estamos en contacto con el médico que le llevaba en cuanto a esta patología, que muchas veces también los médicos pues ya relacionan estas cosas a veces y le preguntan al paciente, ¿tú llevas empastes de plata? Oye, pues mira, vete al dentista y cámbiatelos. Entonces, a veces son pacientes que son referidos por otras especialidades que han visto que tienen solucionadas otras cosas, pero que hay algo que se les escapa y piensan, quizá podría ser esto, ¿no? Y que nos ayudan en acabar de determinar si es la gotita que colma el vaso o no. Y dentro de ese protocolo de eliminación de
empaste de plata? Es decir, has dicho que tienes que utilizar pues como un extractor, ¿no? Un succionador o algo para que con mascarillas especiales proteger al paciente y todo. ¿Cómo te aseguras de que realmente pues está 100% limpio y de que allí ya no queda nada? ¿Es algo que se ve a simple Es vista bastante o fácil, es...? sí, o sea, de hecho es mucho más fácil eliminar un empaste de plata que uno blanco, porque el blanco del diente y del empaste al final se puede confundir un poco, pero claro, tú ves ahí que hay plata O sea, y como tal cual, ¿no? Es decir, se sí. ve el trocito de, digamos, el Tú lo relleno, ¿no? Y eliminas tú completamente. También es lo importante, ahora quitas. que hablamos de esto de la eliminación, cuando lo eliminamos, puedes ir eliminando como destruyendo todo el empaste y que se vaya desintegrando, o hacer la técnica importante que es como eliminación en fragmentos, ¿no? Intentar hacer como una especie de cruz en medio del empaste para que te salten en bloque entero y que no haya ahí las mínimas partículas pequeñas, que son las que más se absorben, Ujú. y, y poder relimitar lo que es la exposición al mercurio. Y saltando ahora un poco, cambiando de tema, ¿qué hay de las carillas? ¿Qué son? Y luego ya iremos viendo, a Pues ver, las carillas es primero una de cosa todo, que está porque... súper de moda, o sea, en las redes sociales es como que sale un montón, casi todos los influencers se ponen, y entonces la gente te viene y te pide. Las carillas básicamente es como si fuera una uña postiza que se coloca encima del diente, ¿vale? Entonces, lo que está ahora muy de moda es el marketing de las carillas sin tallado, ¿no? Sin Ujú. tocar el diente. Y eso es importante saber que muchas veces hay que ver qué pacientes pueden llevar ese tipo de carillas, que no hay que tocar nada del diente, y qué pacientes no. Y la gran mayoría, muchas veces hay que tocar un poco el diente, aunque sea mínimo. Los pacientes en los que se podría colocar carillas que no hace falta tallado, pues pacientes que tienen unos dientes muy pequeñitos, que están separados entre ellos, Ujú. que tienen pérdida de esmalte dental y sobre todo también que sean dientes que estén alineados, porque si al final tienen los dientes uno encima de otros y vamos a intentar poner ahí carillas, aún quedará como todo más apiñado. Claro, se verá como una, yo me lo Exacto. imagino, ¿no? Como si fuera una férula de estas de descarga, ¿no? Que te une todos los dientes y te Claro. queda aquello como, no sé, como si fuera un muro, ¿no? Casi, Sí, casi. sí. Entonces, al final la carilla simplemente es como me lo imagino como una manicura francesa, ¿no? Como ponerle un embellecedor al diente. ¿Es así? Exacto, es como si fuera. Lo que pasa es que la carilla, otra cosa que hay que considerar también es que es una cosa rígida y que tiene un poco forma de U, porque el diente no es una estructura completamente plana. Entonces, al tener esa forma de U, tiene que poder introducirse la carilla entre medio de los dientes y necesitamos por eso un mínimo espacio entre medio de los dientes Ujú. para que esa carilla nos pueda entrar. Y eso es lo que muchas veces hace que hay que hacer un pulido. Lo que pasa es que a veces se utilizan eufemismos, ¿no? En vez de recortar diente te dicen pulido o lo que sea, pero por ejemplo ahora tú mismo con tu sonrisa tú no podrías ponerte carillas sin tocar No, esos claro, dientes, es ya, imposible, ya. ¿sabes? Hay que tocar un poquillo. Bueno, no, que quita, quita. Yo no me lo haría, no Bueno, me tú lo haría. tienes una Ya sonrisa muy está. bonita, no Muchas necesitas gracias. carillas. Em, tirando más al tema este de las carillas sin pulido, ¿no? Pues sin pulido, decías, es marketing, es realidad. ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de ponerme carilla? Porque al final yo entiendo que si tú estás interviniendo en lo que es la estructura propia del diente, ¿no? Y como a mí ahora me decías, ostras, tú si quisieras ponerte carillas, pues tendríamos que limar un poco el diente porque no tienes espacio entre dientes. Exacto. ¿Qué consecuencias puede tener eso a largo plazo? A ver, el problema también de la carilla es que no es lo mismo tener un diente, que es una estructura maciza, que no hay ninguna junta, que una carilla que al final es una cosa que está enganchada y que entre la carilla y el diente hay un pegamento y hay pequeñas juntas que aunque sean milimétricas, pues ahí a veces es más fácil que se acumule un poco de placa dental, que se acumulen un poquito de bacterias. Entonces, las personas que llevan carillas tienen que tener como mucho más cuidado en cuanto a la limpieza, en cuanto a pasarse el hilo dental entre medio de los dientes y todas estas cosas, porque si no a largo plazo a veces las carillas pues es más fácil que se te pueda filtrar, que se te pueda hacer caries, al contrario de lo que piensan a veces los pacientes, que piensan, ay, me coloco la carilla, pues ya no puedo tener caries porque ya no puede entrar allí, Claro. ¿no? Ujú. Y no, nada que ver, o sea, mientras queda diente tuyo, pues ahí se puede hacer caries y al haber juntas, pues aún con más razón. Entonces hay que cuidarlas un poquillo más las carillas. ¿Y qué duración tienen? O sea, tú te haces una carilla y en teoría es para toda la vida. No tienen una duración que digas, mira, a los 5 años te las tienes que cambiar o a las 10. Normalmente es más, pues volvemos a lo que hablábamos de los pacientes bruxistas, los pacientes a veces que aprietan más los dientes o que utilizan los dientes para abrir cosas que no deberían abrir, pues un día una carilla se puede fracturar y entonces a lo mejor hay que cambiarla. Pero ya te digo, o sea, no hay una fecha máxima de caducidad que digas, a partir de los 10 años te las tienes que cambiar seguro. Ujú. No.
Y respecto a lo que es el mantenimiento de las mismas, hablabas de que la higiene dental hay que seguir manteniéndola, incluso a lo mejor siendo un poquito más intensivo, Exacto. ¿no? Por el tema de que se puede acumular placa Exacto. bacteriana allí. Pero a mí se me ocurre, por ejemplo, yo soy un fanático del café. Claro, las carillas son un material poroso, se tintan, no sé si Ahí es... hay que especificar el material de la carilla, Ajá. ¿vale? Porque, bueno, en general estábamos hablando bastante de las carillas de porcelana, que son las que te he explicado que son rígidas y se fabrican en el laboratorio, de hecho, y en clínicas se colocan y se cementan, ¿no? Y luego también están las carillas de composite, que vendrían a ser lo mismo, simplemente es un material que lo colocamos en boca, ¿no? En una visita. Entonces viene el paciente, hay que valorarse, hay que pulir un poquito los dientes o no. Normalmente cuando utilizamos el composite no hay que pulir tanto los dientes. ¿Por qué? Porque utilizamos un material que es blando, que tú lo colocas en el diente y luego a partir de aquí lo endureces. Entonces no tienes ese problema de la vía de inserción de la carilla. Sin embargo, este material que te explico en clínica sí que suele ser un poco más poroso que el material de laboratorio, que es la cerámica. Y se suelen teñir un poquito más, sobre todo en pacientes pues, que a lo mejor fuman mucho, necesitan un poquito de mantenimiento. Entonces, a veces pues, una vez al año hay que pulirlas o tenerles un poquito más de atención que no las cerámicas. Las cerámicas no cambian de color. O sea, el paciente puede fumar lo que quieras, puede tomar vino tinto, café, lo que sea, que no se teñen, están inalterables a lo largo del tiempo. De unido, digo, eso era otra pregunta, digo, porque con el profesor doctor Cosme sí que es verdad que él habla mucho del tema del tabaco, es lo peor que le puede pasar con el diente, porque en otros programas hemos hablado de los implantes, ¿no? Y de que se te pueden caer pues en nada de tiempo en realidad. Y ahora pensaba, digo, bueno, al final le estoy poniendo como esta protección o este embellecedor al diente, ¿no? Pero ¿de qué manera afectará el tabaco, por ejemplo, ¿no? Teniendo en mente pues lo que dice el profesor. No, ya te digo, el tabaco afecta a las carillas de composite, pero no a las carillas de cerámica. De hecho, los pacientes que son fumadores siempre se decantan por las carillas cerámicas precisamente por este tema, porque saben que no van a cambiar de color. Y ahora voy a dar el salto y esto ya voy a tirar algo de experiencia personal. ¿Qué opinión hay a día de hoy de los brackets? Bueno, los brackets es un tratamiento de ortodoncia que no está reñido en absoluto con la ortodoncia invisible, que está un poquito más de moda. Ahora, eso es justo lo que te iba a preguntar, el famoso Invisalign, este que no sé si es general y se puede decir o con que es bueno, una Invisalign marca. es la marca comercial. Lo que es una marca. pasa que es la primera que salió, entonces es como la que más utiliza la gente. En realidad tendríamos que hablar de ortodoncia invisible o de alineadores transparentes. Vale. Que pues una vez se les acabó la patente, pues ahora hay diferentes marcas comerciales. Incluso ahora lo que está viniendo de cara al futuro es que cada dentista en su propia clínica se pueda fabricar sus propios alineadores a partir de máquinas de impresoras digitales, impresoras 3D y de escáneres y tecnología varia. Súper puntera, vamos, realmente. Y con el tema este bueno, te decía lo de los brackets porque yo los llevé, ahora que me has dicho lo de la sonrisa bonita, yo los llevé durante 4 años. Entonces, no sé si realmente eso, porque me acuerdo que en un programa del profesor hablábamos de que precisamente las rozaduras y todo esto, ¿no? Pues podría ser como una de las posibles causas de cáncer, ¿no? Bucodental. Y era como, ostras, ya. O sea, 4 años son muchos años al final. Y claro, no sé si puede provocar algún tipo de problema con el... Bueno, claro, lo que pasa es que los brackets son mucho más incómodos que la ortodoncia invisible. Al final, pues es lo que tú dices, te rozan, te pueden salir más llagas. Al final lo que es el alambre hace más fuerza que lo que es el alineador de plástico transparente y duelen un poquito más. Entonces, la realidad es que al principio cuando salió la ortodoncia invisible habían movimientos que con ortodoncia invisible no se podían realizar y había que tirar de brackets. Y hoy en día pues la ortodoncia invisible ha avanzado muchísimo y se pueden realizar casi todos los movimientos que puedes realizar con brackets, aunque sí que es verdad que muchas veces nos tenemos que ayudar de técnicas auxiliares. Por ejemplo, los microtornillos, que son como una especie de mini implantes que te ayudan a hacer un anclaje a partir de los que puedes tirar los dientes con combinación con gomas y con los alineadores. Eso te iba a preguntar, porque yo me acuerdo que en mi caso en concreto me tuvieron que poner como una especie de muelle para separar unos dientes y luego también llevaba como gomas para... Bueno, que no sé qué hacía, pero era horroroso. O sea, era horrible. La verdad que al final el resultado ha valido la pena, pero fue... lo sufrí. Y digo, claro, con las fundas que son siempre de quita y pon, ¿cómo hacéis para separarlo? Es que es algo que me alucina. ¿Para separar el qué? Para separar los dientes. O sea, si hay una persona que tiene los dientes porque tú como muy montados, por ejemplo, ¿no? Y necesita
pues eso, separarlos para hacer espacio. ¿Cómo se hace? Son alineadores que se cambian cada X días, ¿no? Puede ser cada semana, cada 10 días o cada 15. Entonces, la diferencia entre el primer alineador y el segundo es que a lo mejor ya se ha movido la posición del plástico pues media micra. Entonces, cuando tú te lo colocas, ese plástico ya está presionando tu diente para que se mueva hacia la posición que quieres llegar. Entonces, con cada cambio de alineador se va moviendo un poquito, un poquito, un poquito. Y son bueno, las fundas estas transparentes, ahora no me acuerdo del nombre, no quería decir Invisalign, pero al final, mira, los alineadores. Eso, los alineadores estos. ¿Son lo mismo que las fundas cuando hablamos de fundas o no es lo mismo? No, las fundas son las fundas que se colocaban, bueno, sobre todo más antiguamente, hoy en día se colocan menos, cuando querías pues un diente que estaba muy destrozado, para reforzarlo le colocabas una funda que es como un recubrimiento de lo que es todo el diente. Pero eso no tiene nada que ver con las fundas de ortodoncia. Y no tienen nada que ver tampoco con la corona de un implante, entiendo. No, pero ves, la corona de un implante se puede llamar corona o funda sobre implante. Igual que sobre diente le puedes llamar funda sobre diente o corona sobre diente. Viene a ser lo mismo. Y entonces, el mismo concepto. ¿Este tipo de fundas son recomendables? Bueno, cada vez se tiende menos a colocar las fundas. ¿Por qué? Porque para colocar una funda hay que recortar todo el diente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que antiguamente necesitábamos retención mecánica y había que colocar las fundas porque era la única forma de que se nos aguantara cuando quería reforzar un diente que estaba muy destrozado. Pero hoy en día pues hay alternativas. Por ejemplo, están las incrustaciones, que vienen a ser reconstrucciones del diente, reconstruyendo lo que te falta de diente, pero sin tener que recortar más diente. Y esto hoy en día se permite gracias a que la adhesión ha avanzado mucho. Entonces nos permite que simplemente con fuerzas adhesivas se nos aguanten cosas que antiguamente no era posible y había que ir a buscar una retención mecánica que te aportaba una funda. Entonces por eso hoy en día las fundas cada vez se colocan menos y se tienden más a tratamientos más conservadores, que no haya que recortar tanto el diente. Y por otro lado, las incrustaciones también son más económicas que las fundas. Y también a nivel radiográfico, si tenemos que ver luego si se ha hecho una caries ahí debajo, las fundas muchas veces nos tapan, porque en la radiografía lo ves todo de color blanco, claro, y no ves lo que está pasando ahí debajo, a no ser que ya la caries sobrepase lo que es la funda y empiezas a ver lo que es la punta del iceberg. Pero claro, muchas veces ya es demasiado tarde y levantas la funda y ya has hecho una caries ahí enorme que no has podido ver, ¿no? Que no has podido detectar. Entonces, por todas esas cosas, hoy en día pues se tiende más a colocar incrustaciones y no tanto las fundas. Y indagando un poco más sobre el tema este de las incrustaciones, ¿cómo conseguís que se pegue al diente? Porque al final comemos de media 5 veces al día, estamos ahí todo el rato jugando con cosas, ¿no? Con la propia lengua, la saliva, el tal. Te lavas los dientes, frotas, o sea, es que al final es un ambiente como súper agresivo, como para poner ahí algo... Es gracias a que la adhesión ha avanzado mucho y los protocolos adhesivos pues han mejorado muchísimo y nos permiten adherirnos y que las incrustaciones aguanten muchísimo tiempo. Sí que es verdad que nada es para toda la vida, y igual que antes se podían caer las fundas y de vez en cuando pues nos vienen pacientes de ¡ay, se me ha caído la funda, doctor! Y si la enganchas y no pasa nada, pues con las incrustaciones a veces pasa un poco lo mismo. Se puede caer, viene el paciente, te traen la incrustación y se la vuelves a enganchar. Aunque te diré que se caían más las fundas antiguamente que lo que se caen las incrustaciones hoy en día. Te digo, lo que es la adhesión hoy en día es que incluso a nivel de otros ámbitos avanza muchísimo. Yo en mi casa mismo no he puesto ya ni un taladro en las baldosas del baño, todo es adhesivo y nos aguanta ahí el peso que dices, pero y con la humedad y con la ducha y todo, y mira, y aguanta, ¿no? Pues claro, avanza muchísimo todo este tema. ¿Y qué hacer cuando ya hay una funda previa? Bueno, cuando ya hay una funda previa ya no hay marcha atrás, ahí ya no podemos colocar una incrustación, hay que colocar otra funda. Lo que pasa que sí que es verdad que hoy en día pues hay nuevos materiales en las fundas, cada vez se hacen menos las fundas metal cerámicas, se tienden más a materiales que sean completamente cerámicos, entre comillas, tipo el circonio. Aunque bueno, el circonio se le llama cerámico en cuanto que es completamente blanco, pero en realidad es un metal, aunque sea de color blanco, ¿no? Y luego también hay nuevos protocolos en cuanto a el recortar el diente. Entonces, si se recortaba el diente, pues se creaba como un margen en el cual se asentaba la funda, y ahora hay nuevos protocolos sin margen para hacer un mejor sellado como con la encía, que no haya tanta posibilidad luego de filtración bacteriana, que sea una encía más estable, no la típica encía de las fundas que al cabo del tiempo se retrae lo que es la encía y se ve el margen ese negro del diente o del metal, ¿no? Entonces, bueno, pues también considerar cuando hacemos recambio de fundas, lo hacemos también muchas veces, le proponemos al paciente hacer estos nuevos protocolos que son mejores que los que existen antiguamente. Y entiendo que ya cuando tenemos una funda de diente o así, las visitas, lo que son el dentista, no son como los que comentaba el profesor en otros programas, de que a lo mejor tienes que ir una persona saludable
bueno, que tienen una boca saludable, ¿no? Pues ir 2 veces al año, por ejemplo, ¿no? Alguien que tiene este tipo no sé si les llama prótesis o no, no son prótesis. Sí, es una prótesis. Sí, es una prótesis. Pues que lleva ese tipo de prótesis. ¿Cómo tiene que ser el acompañamiento o el seguimiento El médico? mismo, exactamente. O sea, al final también es raro, por ejemplo, encontrarte un paciente que lleve toda la boca todo fundas. Entonces siempre habrá una combinación de dientes y fundas. Y es súper importante las revisiones periódicas al dentista, como mínimo una vez al año seguro. Y luego en pacientes que hay que controlar un poquito más, pues a veces les hacemos las visitas cada 6 meses o cada 4, depende de cómo se controlen. Y no solo a nivel dental, o sea, es muy importante el mantenimiento a nivel de encías, a nivel de 1000 otras cosas. Entonces, cuando hacemos las revisiones, le decimos al paciente, pues a ti te quiero ver de aquí 6 meses. Y apuntamos sobre todo las cosas que tenemos que controlar en la siguiente visita, porque es que son muy importantes las revisiones dentales y bueno, hay que hacerlas. Y ahí quiero rascar un poquito más, ¿no? Porque sí que es verdad que el doctor siempre dice, no, es súper importante hacer siempre pues las revisiones, ¿no? Pero al final, ir al dentista a muchas personas les genera como esa cosa de reparo, ¿no? O sea, como que no es agradable o como te digo, bueno, lo voy dejando. Lo voy Pero dejando, bueno, una revisión al final es ir y que te revisen y ya está. Y lo que es importante es coger las cosas a tiempo cuando son pequeñas. Es decir, a veces coges una caries que es tan pequeña que no hace falta ni que le pongas anestesia y el paciente sale encantado. En cambio, si lo has dejado, esa caries se ha hecho grande, ha llegado al nervio, habrá que hacer el tratamiento del nervio. Entonces, hay un dicho... Exacto. Hay un dicho que me encanta que dice, la mejor manera de no ir al dentista es ir al dentista, porque cuanto más vengas, menos tendrás que ir, porque más te cogeremos las cosas a tiempo. Claro. E incluso el mismo día de la revisión a veces te lo arreglas y ya está, y es mínimo rato, mínimo dinero y mínimo esfuerzo. Entonces esa es la mejor manera de que las cosas se solucionen a tiempo. Totalmente de acuerdo, totalmente. ¿Qué hay de, bueno, en esas revisiones también, la pregunta del millón, en mi caso voy a tirar aprovechando que te tengo aquí, Claro. es el tema de los movimientos de los dientes. Es decir, ¿también sois capaces de detectar esos movimientos? Porque yo al final, no sé, pues cada uno pues se lava los dientes cada día, ¿no? O sea, yo no soy consciente de que los dientes se me muevan, ¿no? O sea, ¿cómo sois capaces de detectarlo? Bueno, yo personalmente cuando hago las revisiones me gusta mucho hacer fotografías, ¿no? Porque con las radiografías vemos unas cosas, pero con las fotografías vemos otras. Y muchas veces para acordarme de cómo estaba el paciente hace un año, pues tengo memoria, pero no tanta. Y entonces las fotografías me aportan muchísima información y ahí puedes ver pues si un diente a lo mejor se ha desgastado más, si un diente se ha movido, te da información para controlar cómo está yendo ese paciente. Y simplemente con una revisión, mirando la boca de una persona, ¿qué sois capaces de ver? Pues muchas veces se puede relacionar patologías dentales con patologías a nivel sistémico. Están muy relacionadas el estado de las encías con el estado del paciente a nivel, por ejemplo, los diabéticos o los que tienen patología cardiovascular. Entonces, bueno, nosotros tenemos la suerte de que en Tecno trabajamos con equipos multidisciplinarios, estamos en relación con otros médicos del paciente y le tratamos en conjunto, ¿no? E incluso, por ejemplo, hay pacientes que tienen mucho desgaste en los dientes y es un tipo de desgaste producido por ácidos. Es decir, el desgaste de los dientes no siempre es por el bruxismo que te estaba explicando antes, ¿no? Sino que puede ser por ácidos. Entonces es un tipo de erosión ácida que es diferente de la que vemos cuando son pacientes bruxistas. Y a veces cuando vemos este tipo de erosión ácida le preguntamos al paciente, porque puede ser una erosión ácida de dos tipos. Puede ser intrínseca, que viene por problemas gástricos, de regurgitación, de reflujo, o puede ser extrínseca por un paciente que consume muchos ácidos en su dieta y que le están provocando esta erosión del esmalte. Tipo, sobre todo Coca-Cola, la Coca-Cola habría que evitarla. O sea, qué bueno que lo digas, claro. Sí, ostras, sí que es verdad que la Coca-Cola se come el esmalte que, sobre todo en gente joven, que ves unas cosas que dices, madre mía, y te explican que se toman... Pues, no, si solo me tomo una Coca-Cola al día, solo una Coca-Cola al día, ¿sabes? Y no lleva azúcar, la compro 0,0. Yeah. Pues... Qué bueno, qué bueno. Yo es que soy nutricionista y el tema de la Coca-Cola también es algo como muy frecuente, ¿no? Realmente, pero es verdad que no había caído en la acidez. Sí, es que es muy ácida la Coca-Cola. Claro, me suelo centrar cada uno pues, para su casa, ¿no? Y claro, me centro más pues en el azúcar, en el tema y tal. Es una Coca-Cola cero, tal. Y al final pues te quedas, bueno, pues tampoco hay para tanto, ¿no? Pero, ostras, ahora ya tengo argumento, me gusta. Nos destroza el esmalte.
Igual que también el tema del agua con limón. O sea, al final hay mucha Sí, gente ahora también está muy de superfan. moda, ¿no? Claro, el Agua, el limón en ayunas y tal, y digo a limón en los ayunas pacientes, que uff, te disuelve la digo, grasa bueno, pues con y el una espíritu. pajita y que vaya a la garganta y que no me toque los dientes, por Sí, favor. no, 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 que va, que Y va, que luego también va. es muy importante que hay pacientes que dicen, no, pero yo luego me voy corriendo a cepillarme los dientes. Y digo, pero es que es peor, porque el ácido te Sí, deja el esmalte como si dijéramos blando. Y si encima le añades la acción mecánica del cepillado, aún lo acabas de erosionar más. ostras, Entonces qué muchas veces es bueno. mejor enjuágate con agua, ni que sea, que se neutralice un poco el pH, espérate y luego ya te cepillarás. Qué bueno, qué bueno. Pues en eso Mm, no, no tenía ni idea y no había caído nunca. sí, sí. Ya ves. Eh, También, ¿qué hay de las lesiones precancerosas? Es decir, ¿sois capaces, imagino que sí, de identificarlas, ¿no? Me acuerdo que el otro día el doctor pues hablaba de que hay unas lesiones que son como muy rojas, Ujú. que eso ya te indica que, uy, allí hay Mm. algo, hay algo, No, algo malo, ¿no? nosotros, bueno, claro, es que es eso, que muchas veces la gente viene al dentista y se piensa que cuando viene al dentista solo me va a mirar si tengo una caries y si tengo sarro, ¿no? Y al final la boca hay mil otras patologías. Sí, exacto, Entonces, somos cero conscientes. claro, cuando hacemos las revisiones estas que te comentaba, hay que mirar también posibles lesiones precancerosas o incluso a veces, desgraciadamente, ya cancerosas. Entonces, eh, bueno, es súper importante el seguimiento de estas lesiones que vemos que pueden desarrollar un cáncer en el futuro. Y eso también lo hacemos pues, en las revisiones, evidentemente. Ujú. Y volviendo al tema este del esmalte y todo esto, Ujú, ¿es verdad eso que dicen que hay personas que tienen como una saliva más fuerte o más ácida y que es la, ujú. la propia saliva la que va desgastando los dientes? La saliva no desgasta los dientes, lo que pasa que sí que es verdad que hay pacientes que tienen un pH de saliva más ácido o más básico y eso afectará también a que sean pacientes, por ejemplo, cuando tienen un pH más ácido tienden a tener problemas más tipo de caries y en cambio cuando lo tienen más básico tienden a tener problemas más de sarro, ¿no? Como si dijéramos. Ujú. Pero bueno, que la saliva en sí no te puede provocar desgaste al revés, la saliva tiene un papel protector súper importante y cuando vemos más problemas es en pacientes que les ha disminuido la secreción salival, que tienen xerostomía que se llama, Sí. que son muchas veces provocado pues, por la edad o por medicamentos, sobre todo los pacientes que están polimodicados se lo notan un montón que le disminuye la secreción salival y entonces pues de repente tienen más caries, de repente tienen más problemas de los que tenían antes cuando tenían una saliva normal. Y ahora que es el tema este de la xerostomía, que es esta boca seca o esta boca Ujú, pastosa y ujú. todo, ¿hay algún tipo de tratamiento para realmente Sí, mejorar sí, lo que pasa es que esto? tratas un poco, es decir, el síntoma, ¿no? O sea, no, para que te vuelva otra vez la secreción salival que tú tenías antiguamente, pues claro, Claro. si te lo está provocando un medicamento tendrías que dejar el medicamento. No hay algo que te estimule que vuelvas a tener otra vez la saliva que tú tenías, pero sí que hay tratamientos tipo pues geles para que te vayas aplicando en la boca y te la notes lubricada, Ujú. hay sprays, hay pastillas que puedes dejar que se vayan deshaciendo en la boca, hay chicles, Ujú. ¿no? Y bueno, pues todo eso ayuda a lo que es el paciente que tiene la boca seca, pues a que la tenga mejor lubricada y que no se la A note. esa lubricación. Sí, exacto. Ujú, ujú. Imagino que también para un síndrome de Sjögren, ¿no? Que también es esa Ujú. sequedad más de mucosas, que es a Sí. nivel general, ¿no? Ujú. Pero con esa boca pastosa. Sí. ¿Y qué puede derivar el hecho de tener esa boca más, pues eso, más seca, más... Bueno, claro, en el momento que falta la lubricación en la boca, pues es muchísimo más fácil que hayan caries. Y luego incluso rozaduras, entonces pueden aparecer las famosas lesiones precancerosas de las que estábamos hablando, porque las cosas rozan más, cosas que a ti normalmente no te rozan porque te está lubricando. Los dientes, por ejemplo, no son completamente redondeados, tienen cúspides y una cúspide tuya de tu diente que normalmente no te roza con la lengua, no te hace ninguna llaga, en el momento que no tienes saliva, esa cúspide te puede producir llagas en tu boca, entonces es mucho más fácil que te salen aftas. Y bueno, la verdad es que es bastante rollo cuando falta saliva, ¿eh? Los pacientes es algo que... Sí, la verdad que sí. ¿Y qué hay de los hábitos higiénicos a Ujú, nivel de dieta? Es decir, el clásico de cómo hay que lavarse los dientes ujú. y con qué. Es decir, con un eléctrico, con uno manual, con uno que tenga la cabeza enorme y mogollón de plásticos, rollo corona, ¿sabes? Que te empiezas a cepillar y parece que eso ahí, no sé, te está haciendo como una especie de hidromasaje ahí. A mí me encanta el cepillo eléctrico, o sea, yo soy fan del cepillo eléctrico, si Sí, me ¿eh? voy, me voy el mediodía, no sé dónde me lo llevo, yo todo el día con mi cepillo eléctrico, porque la verdad es que al final es mucho más fácil cepillarse bien con un cepillo eléctrico que con un cepillo manual.
Pues yo pensaba que era un invento de la industria, esto del cepillo electrónico. No, Fíjate todo lo que te digo. Qué bueno. va muy Indaguemos un bien. poquito más por ahí. Va muy bien. De hecho, normalmente a los usuarios de cepillo eléctrico les cuesta mucho volver atrás, porque se dan cuenta de que yo alguna vez, evidentemente, tengo que utilizar un cepillo manual, pero es que no es lo mismo la limpieza que consigo con el cepillo eléctrico que con el manual. También es verdad que dentro de los cepillos eléctricos hay 1000 tipos y hay 1000 gamas, ¿no? Entonces, hay que fijarse sobre todo en las revoluciones por minuto, ¿no? Que es la vibración que tiene el cepillo, y en función de eso, pues, a más revoluciones mejor que nos va a cepillar. Y con el tema este, pero claro, también supongo bueno, yo las veces que he tratado, ¿ves? Yo soy más anticuado en ese sentido, yo soy más de manual, Ujú. pero porque empiezo a notar eso, que empieza a... ¿Sabes? Mm. Y Es que hay que es mucha como gente que no súper le gusta la fuerte vibración esta en la cabeza, ¿no? y es como muy raro, es decir, no tengo la sensación de que me haya limpiado bien los dientes con un cepillo eléctrico, entonces Mm, como que entiendo que la técnica también será distinta, ¿no? Porque tú estás acostumbrado claro. al raspado Ujú. y de repente, claro, tienes eso ahí. Sí, sí, es un poco diferente. Y sobre todo los pacientes a veces, yo por ejemplo, mi pareja, hasta que he conseguido que utilice el cepillo eléctrico, creo que fue el año pasado y llevamos 15 años, ¿vale? Y porque al final, pues ya era como que el otro se lo tiraba porque para que utilizara el eléctrico. Y él sobre todo se quejaba de que le vibraba toda la cabeza y de que era como muy desagradable. Sí, coincido. Pero la verdad es que ahora también pues, han avanzado las tecnologías y ahora, por ejemplo, los últimos no vibran la mitad de los que vibraban antes. Ujú. Y es que la limpieza para mí es superior. Y, o sea, ¿cuál sería como el gold estándar de cómo limpiarse los dientes? Que esto Ujú, dice, esto pues, es una chorrada, ¿no? Pues te pasas el hilo dental y ya está, pero ujú. no, o sea, realmente es como toda una ciencia, porque con el cepillo eléctrico, por ejemplo, raspas y a la vez que el cepillo va dando vueltas y todo, tienes que ir como más diente por diente, puedes ir más Sí. rápido. De hecho, los cabezales de los cepillos eléctricos, si te fijas, son más pequeños que los manuales y son como Sí, redondos, como para que puedas hacer una limpieza diente por diente. ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes, porque el diente no es una estructura plana, es una estructura que tiene un poco de curvatura. Entonces, en esa junta entre medio de los dientes, que el cepillo pueda ir entrando. Entonces, cada diente hay que darle como diferente angulación para que se vaya metiendo en todos esos recovecos que tiene el diente, independientemente que luego en ese espacio le vas a pasar el hilo o le vas a pasar el cepillo interdental, que bueno, el cepillo interdental es el cepillito este pequeño que se mete entre medio de los sí, dientes, que es que como un no es para todos alambrecito. los espacios ni para todos los pacientes. Es decir, hay pacientes que no tienen espacio entre diente y diente y simplemente con el uso del hilo o la cinta es suficiente. Pero hay pacientes que tienen más espacio porque han perdido un poquito de encía, porque tienen un poquito más de separación, porque llevan un implante, lo que sea. Entonces sí que tienen que utilizar este tipo de cepillitos para llegar a esas zonas, a esas juntas entre medio de los dientes, ¿no? Ujú. ¿Y qué hay de la dureza de las hebras? De las cerdas. De las cerdas, Ujú. eso, del cepillo, porque está la que es como muy suave, que dices, oye, esto es como que casi casi me Es hace que el cosquillas. cepillo suave no El es para el medio, cepillo. pues eso es Eso se interesante utiliza saberlo, pues porque... cuando hacemos ciertas cirugías de injerto gengival o algunos procedimientos, entonces le decimos al paciente, tienes que utilizar el cepillo de cerdas blandas, pero es durante un tiempo determinado. Nunca será un cepillo para utilizar normalmente. Ni siquiera en pacientes que digan, es que yo tengo mucha sensibilidad y tengo que utilizar un cepillo blando. No, el cepillo que tiene que utilizar todo el mundo es un cepillo medio. ¿Vale? Ujú. Porque por otro lado, si utilizamos un cepillo con unas cerdas demasiado duras o ejercemos demasiada presión, también podemos provocar un desgaste del esmalte, Y ¿no? de las encías que luego ya, O que haya ¿no? retracción de encías. Ok. Entonces es importante aplicar la presión necesaria para limpiar, pero sin abusar. De hecho, los cepillos eléctricos, la mayoría, tienen un sensor que si tú estás aplicando demasiada presión, el cepillo o se para, o se enciende una luz roja, o te da alguna señal conforme, ojo, estás haciendo demasiada presión y No te eso ya no pases. es bueno. Ujú. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Después también estaba aquí pensando con el tema este de las cerdas. Ay, ahora se me ha ido de la cabeza. Bueno, vamos a seguir con el tema de las carillas y del composite y cerámicas, ¿no? O sea, al final utilizáis el mismo material para los empastes que para hacer Las carillas de las composite carillas, ¿ok? viene a ser el mismo material más o menos. Lo que pasa es que luego también hay tipos de empastes que se utilizan más para el sector estético porque tienen unas propiedades más estéticas y no tanto mecánicas, ¿no? Entonces eso depende del tamaño de partícula del relleno del composite. Se utilizan unos composites específicos para el sector anterior que tienen unas características de pulido más estéticas que no los que se utilizan a lo mejor en el sector posterior. Pero bueno, la base del material que se llama composite viene a ser el mismo. Ujú.
Y ahora estaba pensando también, digo, justamente el otro día viendo en redes sociales vi, bueno, a Rosalía, todo el mundo la conoce, ¿vale? Sí, Ya está. Que ahora se ha puesto como piedras en los sí. dientes y tal. Digo, Pero que se ha esto puesto ahora brillantitos. no tengo ni idea. O sea, Antes llevaba como una especie de rebordes dorados, ¿no? ¿Me suena? puede ser, puede ser. La verdad es que me salió de pura casualidad, ¿eh? Ujú. Pero lo vi y dije, por el amor de Dios, ¿no? Como un montón de piedras y tal. Y dije, esto, a ver qué opina una profesional de... Bueno, esto debe ser como lo que se ponía ya que hasta en mis épocas de cuando yo era joven, que la gente se ponía como un brillantito en el diente, ¿no? Y es un brillantito que al final va adherido Ujú, con un pegamento que tampoco no tiene mayor problemática y que eso pues tal cual se quita, se pone y no queda luego ningún defecto en el esmalte. ujú. Sí que puede ser que a lo mejor te produzca un poco más de roce en el labio, que pueda salir una llaguita más fácil, pero bueno, Es un mal menor. es un mal menor, exacto. Realmente no hay mucha No hay- cosa. ¿Y de la moda esa en la que se separaban los dientes? Ujú. ¿Qué hay de eso? Bueno, eso sigue estando hoy en día. De hecho, Sí, a veces ¿eh? me llega algún paciente que tiene este espacio, ¿no? Por ejemplo, hace poco la madre de una amiga mía y venía a ponerse carillas. Y le dije, bueno, con las carillas cerraremos este espacio, ¿no? Y dice, no, no, es que a mí me gusta, es mi personalidad, es mi esencia. Entonces, quiero que me lo cierres un poco, pero no del todo. Y entonces, bueno, pues esto al final son gustos personales de cada uno, como el que le gusta llevar el pelo largo o corto, pues el que le gusta Claro. tener esa separación entre medio de los dientes. Entonces, bueno, pues hay que ajustarse a lo que te pide el paciente, ¿no? Más allá de lo que a lo mejor me guste a mí, que yo no me dejaría ahí un espacio, pero bueno. Claro, no, 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 yo tampoco. Así, hablando personalmente, tampoco. Sí. ¿Y qué hay de la sensibilidad dental? Porque esto también es un temón. Ujú. Y ahora ya nos estamos quedando cortos de tiempo, pero esto podremos profundizar más adelante. ¿Qué lo provoca? Hay muchísimas cosas que pueden provocar la sensibilidad dental. Pues, por ejemplo, lo que comentábamos antes, si hay desgaste del esmalte del diente y queda expuesta a lo que es la dentina, que es la segunda capa del diente, que es mucho más porosa y que tiene unos túbulos que permeabilizan a lo que es el nervio, eso nos va a dar más sensibilidad. Pero luego también podría ser por un problema de retracción de la encía que deja expuesta lo que es la raíz del diente y eso también, pues lo mismo, produce más sensibilidad. Podría ser, muchos pacientes, por ejemplo, después de las limpiezas tienen sensibilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen raíces expuestas, que se les ha producido un poco de retracción de encía, pero esa raíz al final no está expuesta porque está llena de sarro. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente está tan contento. Viene, se hace la limpieza, tú le quitas el sarro y esa raíz queda destapada. Entonces, de repente, oh, tengo una sensibilidad horrible desde que me he hecho la Claro. limpieza. Ya, claro, porque ahora le hemos quitado el sarro, la mantita que tapaba esa raíz. Pero es una sensibilidad que suele ser más los primeros días y luego eso pues va remitiendo. Ujú. ¿Y qué más produce sensibilidad? Los blanqueamientos dentales también producen sensibilidad. Ah, claro, ostras, es verdad. Esto hemos hablado de las carillas y no hemos hablado del tema del Ujú, blanqueamiento ujú. dental. ¿Qué opinas de la cosa esta lila con la que te lavas los dientes y te quedan Pues los... mira, ¿tú sabes lo de los colores complementarios? ¿Qué es esto? A ver, cuéntame. Bueno, por ejemplo, Ah, bueno, las batas de sí. quirófano suelen ser de Vale, color verde claro, para que porque no... es el color complementario del rojo y cuando la mancha de sangre, bueno, pues lo mismo es con el color amarillo y el lila. Ajá. El lila es el color complementario del amarillo, que es el color que queremos neutralizar en los dientes amarillentos. Entonces, es como una especie de maquillaje al final, que en el momento que tú estás utilizando la pasta, pues por ese juego de colores te verás el diente como más blanco, pero al final no es un blanqueamiento que te blanquee el diente como un blanqueamiento que puedes hacer en clínica, ¿no? Ajá. ¿Y eso tiene algún tipo bueno, pues que sea perjudicial o algo No, así? no ¿O te lo tanto. puedes ir haciendo todos Lo los único días, es por que, claro, no ejemplo? estás utilizando una pasta que lleve otras cosas que puedan ayudar a lo que es la remineralización del diente, ¿no? Al final es una pasta que a lo mejor pues, no llevará o flúor o hidroxiapatita o cosas que ayudan a remineralizar el esmalte, que es al final lo que estaríamos recomendando para los dientes en las pastas. Ujú. ¿Y qué es, dentro de lo que es la poshigiene, por ejemplo, ¿no? Ujú. Esa sensibilidad, ¿por qué se te genera sensibilidad después de la higiene? Bueno, un poquito lo que te explicaba, que al final quitas el sarro y quedan las raíces destapadas, entonces Mm, eso da más sensibilidad. Pero ya te digo que suele ser una sensibilidad. Las raíces, cuando se exponen, dan mucha sensibilidad más en los primeros días. Pero luego esas mismas raíces expuestas, el propio cuerpo como que tapa un poco esos túbulos que están expuestos y esa sensibilidad va remitiendo. Y si no, pues a veces hay tratamientos específicos para la sensibilidad que ayudan a atrapar esos poros, ¿no? Y el tema este del dentífrico que te ayuda a reducir la sensibilidad, ¿eso Por también es eso, verdad? sí, llevan compuestos que ayudan a tapar esos poros y a que remita un poquito la sensibilidad. Ujú.
Estamos llegando ya al final de nuestro capítulo de hoy de Odontología sin truco, doctora. Y me gustaría que les dijeras, bueno, si hay alguna cosa que les quieras decir a nuestros oyentes en concreto. ¿Cuál es aquel, no sé, como un mensaje súper claro que el oyente se tiene que quedar con él? El más importante es que vayan al dentista, que hagan las revisiones y que se dejen asesorar por el dentista y no tanto hoy en día a veces por Google, las redes sociales y todo lo que hay por ahí, que a veces sí, a veces puede dar buena información, pero a veces puede liar más a los pacientes y darles ideas de bomberos con experimentos caseros que a veces no llevan a buen puerto. Deberíamos dedicar un capítulo a estos experimentos caseros que Sí. seguro que, vamos, unimos los de la nutrición con los de la odontología y Sí, vamos, seguro sí, que genera mucho, pero que mucho de qué hablar. Hoy hemos entrevistado a la doctora Lucrecia Mestre Galofré. Ella es odontóloga por la Universidad de Barcelona, es especialista en patología y terapéutica dental, así como prótesis estética. Trabaja en el consultorio 171 del Centro Médico Tecnon dentro del equipo del profesor doctor Cosme Gai Escoda. Esto es Odontología sin truco. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Encantada. Y nos vemos dentro de 2 semanas. Muy bien. Que vaya bien.